Imagina despertar una mañana y descubrir que toda tu familia fue asesinada, pero el asesino nunca se fue, se quedó, durmió bajo el mismo techo, alimentó a los animales, caminó entre los cuerpos durante días. Es uno de los crímenes reales más perturbadores y mal investigados de la historia europea. Un caso donde las pistas estuvieron allí desde el principio, y aún así, la verdad nunca salió a la luz. Hoy vamos a reconstruir, paso a paso, el misterio de Interkaifeck, y cuando terminemos, entenderás por qué. Más de 100 años después, este crimen sigue sin resolverse. Si estás siguiendo esta historia, quédate hasta el final, porque la teoría más inquietante aún no ha sido contada. Comenta desde dónde nos estás viendo, porque esta historia no se escucha, se sobrevive. Ahora sí, comencemos. En marzo de 1922, Alemania todavía estaba despertando de las secuelas de la Gran Guerra, las cicatrices de la Primera Guerra Mundial, que había devastado Europa entre 1914 y 1918. Todavía marcaban a su población. La inflación arrasaba los bolsillos de los ciudadanos, y las pequeñas comunidades rurales como Großweiler eran testigos silenciosos de un mundo en cambio y tensión. Allí, entre árboles y senderos solitarios, se encontraba la granja Interkaifeck, un hogar sencillo, aislado del bullicio de la ciudad, donde la familia Grube vivía rodeada de campos de cultivo y establos. Esta granja sería testigo de uno de los crímenes más enigmáticos de la historia alemana. Antes de ser recordada por la violencia, Interkaifeck ya era un lugar difícil, no por su ubicación, sino por la forma en que se vivía dentro de sus muros. La granja estaba construida para resistir inviernos duros, no para ofrecer consuelo. Las paredes eran gruesas, las ventanas pequeñas, la luz entraba con dificultad, incluso en los días claros. La granja tenía un ático amplio, oscuro, poco utilizado, un espacio donde se almacenaban objetos viejos, herramientas, recuerdos que ya no tenían función. Era un lugar que casi nadie visitaba, no porque estuviera prohibido, sino porque no hacía falta. En casas antiguas, el ático no es solo un espacio físico, es un límite psicológico. Lo que se guarda allí arriba, se decide no enfrentar. Para 1922, la familia estaba compuesta por 6 personas. Andreas Grube, el patriarca, de 63 años, su esposa, Casilia Grube, de 72 años, su hija adulta, Victoria Gabriel, de 35 años, los 2 hijos de Victoria, Casilia, de 7 años, y Joseph, de apenas 2, y finalmente, una nueva empleada doméstica, que llegaría ese mismo día. Maria Baumgartner, de 44 años. Las comunidades rurales de Baviera eran pequeñas y aisladas. La comunicación con el exterior era limitada. Los rumores viajaban lento, y la vida cotidiana dependía de la autosuficiencia. Una granja como Interkaifeck podía ser un mundo en sí misma, donde los secretos permanecían entre los muros de madera y el viento que soplaba sobre los campos. Los Grube no participaban activamente en celebraciones comunitarias. No eran anfitriones, no eran visitados con frecuencia. Este aislamiento generó 2 cosas peligrosas. 1, falta de apoyo externo. 2, falta de vigilancia social. Nadie pasaba por allí sin un motivo claro. Y si alguien lo hacía, no solía quedarse mucho tiempo. Eso convirtió a la granja en un espacio perfecto para que algo terrible ocurriera, sin interrupciones. Pero para entender lo que ocurrió en Interkaifeck, es necesario retroceder un poco más y observar con atención a quienes vivían allí. En el centro de todo estaba Andreas Grube. Los registros y testimonios coinciden en algo. Andreas era un hombre autoritario, violento y temido. Vecinos declararon años después que evitaban discutir con él. Otros afirmaron que su trato con la familia era duro, especialmente con su hija Victoria. No era un hombre querido, era un hombre tolerado, a distancia. Aunque la granja producía lo suficiente para vivir con cierta estabilidad, Andreas acumulaba dinero, lo guardaba, lo contaba y lo escondía. No confiaba en bancos, no confiaba en vecinos, no confiaba en nadie. Incluso dentro de su propia familia, el dinero era una herramienta de dominio. Victoria, a pesar de ser adulta y viuda, no tenía independencia económica real. Todo pasaba por Andreas. Algunos investigadores creen que esta situación generó un resentimiento silencioso, no solo dentro de la familia, sino también en personas del entorno que tuvieron conflictos financieros con él. La relación entre Andreas y Victoria fue objeto de una investigación policial años antes del crimen, y en el centro de esa estructura familiar
Citaban dos mujeres, Victoria Gabriel y su madre, Casilia Grube. Dos generaciones marcadas por el mismo espacio, por el mismo hombre, y por un silencio que se transmitía como herencia. Victoria no nació en una familia disfuncional según los estándares visibles de la época. Creció en una granja trabajadora, autosuficiente, respetada por su producción agrícola, pero la autoridad absoluta de Andreas Grube definía cada aspecto del hogar. Y aquí es donde el caso empieza a torcerse. Desde joven, Victoria fue descrita por vecinos como reservada, obediente, poco expresiva. No destacaba por rebeldía ni por sociabilidad. Era una mujer que parecía cargar con algo que no decía. El matrimonio con Carl Gabriel fue, para muchos, una salida, un intento de escapar del control paterno. Pero la guerra truncó cualquier posibilidad de cambio. Carl murió en combate durante la Primera Guerra Mundial, y Victoria regresó a la granja, con una hija pequeña, y sin protección social real. Para una mujer viuda, en la Alemania rural de posguerra, las opciones eran mínimas: trabajar, callar, aceptar. Algunos testimonios indican que Victoria intentó establecer relaciones fuera de la granja, buscando afecto, protección o una salida. Eso la colocó en el centro de rumores, celos y conflictos. Para algunos investigadores modernos, Victoria pudo haber sido el verdadero blanco del crimen, y el resto de la familia, daños colaterales. Una hipótesis que sigue siendo debatida. El regreso a Hinterkaifeck no fue una elección libre, fue una necesidad. En 1915, Andreas y Victoria fueron acusados y condenados por incesto, un hecho documentado y confirmado por archivos judiciales de la época. Aunque cumplieron una breve condena, regresaron a la granja tras cumplirla. Casilia Grube, la madre, representa otra dimensión del caso. Una mujer anciana, criada en una época aún más rígida, donde la obediencia femenina no se cuestionaba. No existen registros de que se opusiera a su esposo, ni de que defendiera activamente a su hija. Pero eso no significa ausencia de conciencia. En las estructuras familiares rurales tradicionales, la madre no tenía poder real. Su rol era sostener la casa, preservar la unidad, evitar el escándalo. Casilia vivió décadas bajo el carácter dominante de Andreas. Probablemente aprendió que sobrevivir significaba no confrontar. Su silencio no fue necesariamente aprobación, fue adaptación. Cuando el proceso judicial por incesto salió a la luz, ella permaneció en la granja, no abandonó a su hija, no se separó de su esposo, eligió la permanencia. En muchos contextos actuales, esa decisión resulta incomprensible, pero en la Alemania rural de principios del siglo XX, romper un matrimonio significaba ruina social y económica. Casilia era una mujer mayor, sin ingresos propios, sin redes externas. Su mundo era Hinterkaifeck, y ese mundo se estaba desmoronando lentamente. Su vida fue larga, pero reducida a un espacio mínimo, y su muerte, silenciosa, quedó eclipsada por el horror general del crimen. La condena por incesto no destruyó a la familia Grube, los marcó, los aisló aún más, los convirtió en objeto de miradas silenciosas y juicios no pronunciados. Sin embargo, la vida continuó, los campos seguían produciendo, los animales necesitaban alimento, los niños crecían entre rutinas y silencios. Ese es uno de los aspectos más perturbadores del caso. Hinterkaifeck. Nada de esto fue importante, hasta que lo fue. El estigma nunca desapareció. Victoria había enviudado durante la guerra. Su esposo murió en combate, dejándola sola con una hija pequeña. Años después nació Losaf, el hijo menor. La identidad del padre nunca fue confirmada oficialmente. Para el pueblo, las sospechas apuntaban a Andrea. Para la familia, el silencio era la única respuesta. Pero los conflictos no terminaban ahí. Antes de los asesinatos, la familia Grube había tenido otra empleada doméstica, una mujer que, tras solo unos meses en la granja, abandonó el trabajo abruptamente. Su motivo fue inquietante. Afirmó escuchar ruidos en el ático, pasos durante la noche, y sentir una presencia constante que la hacía temer por su seguridad. Cuando la antigua empleada abandonó la granja, su testimonio fue minimizado. Se la consideró exagerada, nerviosa, supersticiosa, pero este detalle, en su momento, ignorado, cambiaría todo años después. En marzo de 1922, pese a su reputación, la familia Grube necesitaba ayuda. Por eso contrataron a una nueva empleada, una mujer que aún no sabía que su primer día de trabajo también sería el último día de su vida. La granja Hinterkaifeck parecía un lugar detenido en el tiempo, pero bajo su aparente rutina diaria, algo no encajaba. Tensiones familiares, un pasado judicial incómodo,
y señales extrañas que nadie quiso enfrentar. La mañana del 31 de marzo de 1922, una mujer llamada María Baumgartner, de 44 años, dejó el hogar de su hermana para comenzar un nuevo empleo. María era viuda. Había trabajado anteriormente como empleada doméstica en granjas y casas rurales. No era ajena al trabajo duro ni a los sacrificios. Pero esta vez, el lugar al que se dirigía estaba lejos de todo. Intercaifec no ofrecía comodidades. No había electricidad moderna. No había vecinos cercanos. Y el acceso se hacía únicamente por caminos de tierra. Aún así, María aceptó el trabajo. No hay registros que indiquen que conociera los rumores que rodeaban a la familia Grube. Si los escuchó, decidió ignorarlos. Ese mismo día, María llegó a la granja acompañada por su hermana, quien la ayudó a instalarse. Ambas estuvieron allí por un breve tiempo. Nada parecía fuera de lugar. Los animales estaban bien alimentados. La casa estaba en orden. La familia se comportó con normalidad. No hubo discusiones. No hubo señales visibles de peligro. Después de ayudarla a acomodar sus pertenencias, la hermana de María se marchó. Sería la última persona externa en ver con vida a todos los habitantes de Intercaifec. El resto del día transcurrió de forma rutinaria. Andreas Grube trabajó en el granero. Victoria se ocupó de la casa y de los niños. María comenzó con sus tareas domésticas. Nada quedó registrado como inusual. Días antes de ese fatídico día, Andreas había comentado a algunos vecinos que comenzó a escuchar ruidos extraños en el granero, pasos que no pertenecían a él, golpes que parecían provenir de la nada. La sensación de una presencia invisible se instaló en la granja, perturbando la tranquilidad que la familia había conocido durante años. Los vecinos también empezaron a notar cosas inusuales. Huellas en la nieve aparecían y desaparecían sin destino. Nadie podía explicar cómo era posible. La familia Grube sentía que alguien merodeaba su hogar, pero la soledad y la distancia de Intercaifec hacían difícil cualquier intervención inmediata. Otro signo inquietante: la llave de la casa no coincidía con la cerradura. Alguien había cambiado los mecanismos sin que la familia se diera cuenta. La sensación de vulnerabilidad crecía con cada día que pasaba. Incluso los animales parecían percibirlo invisible. Se movían de manera extraña. Relinchaban o graznaban sin motivo aparente. La naturaleza parecía avisar que algo perturbador estaba a punto de suceder. A pesar de eso, nunca pidió ayuda. Nunca denunció nada. Hoy, muchos se preguntan por qué. No sintió miedo, o sentía que no tenía a quién recurrir. Un detalle poco mencionado es que Andreas Grube desconfiaba profundamente de las autoridades. Había tenido contacto con el sistema judicial por el caso de incesto. Había sido juzgado. Había sido condenado. Desde entonces, evitaba cualquier interacción con la policía o funcionarios. Esto puede explicar por qué, a pesar de las señales, nunca pidió ayuda. Para Andreas, llamar a la policía significaba exponer nuevamente a su familia. No decir nada era para él una forma de protección. Al caer la tarde del 31 de marzo, Intercaifec dejó de existir para el resto del mundo. No hubo gritos que los vecinos pudieran escuchar. No hubo disparos. No hubo fuego. Solo oscuridad y aislamiento. Lo que ocurrió esa noche tuvo que ser reconstruido posteriormente, basándose en la posición de los cuerpos, las heridas y el estado de la escena. No existen testigos directos, pero los hechos permiten establecer una secuencia probable. Los investigadores concluyeron que las primeras víctimas fueron atraídas una por una al granero. Allí murieron Andreas Grube, Casilia Grube, Victoria Gabriel y la pequeña Casilia, de 7 años. Todos fueron asesinados con el mismo objeto contundente, una herramienta agrícola pesada. No hubo señales de lucha significativa. El día del crimen, tanto Victoria como su madre fueron atraídas al granero. No hubo resistencia documentada. No hubo huida. Ese detalle sugiere algo importante. Ambas confiaron en quien las llamó, o, al menos, no sospecharon peligro inmediato. Victoria murió sin haber tenido la oportunidad de reconstruir su vida, sin haber escapado del estigma, sin haber contado su versión completa. Casilia murió tras décadas de silencio, tras ver cómo su familia se fracturaba desde dentro. Ambas fueron víctimas de algo más que un asesino. Fueron víctimas de una estructura, de una época, de una comunidad que observó y cayó. La pequeña Casilia no era ajena a la tensión del lugar. Tenía 7 años. Vivía en una casa donde los adultos cargaban secretos, miedo y silencio. Se sabe que asistía a la escuela local, y algunos compañeros recordaron que era callada, observadora. El hallazgo de mechones de cabello en sus manos
sugiere algo devastador, que comprendió lo que estaba ocurriendo. No fue un golpe instantáneo. Hubo conciencia, hubo terror. Ese detalle desarma cualquier intento de deshumanizar al autor del crimen, porque implica conciencia del daño causado. Y, aún así, continuó, después, el asesino de asesinos entró en la casa. Allí murieron. Joseph, el niño de 2 años, el más pequeño, es quizá la figura más simbólica del misterio. Su paternidad nunca fue aclarada oficialmente. En una sociedad obsesionada con el linaje, Joseph representaba una pregunta incómoda. Para algunos investigadores, su existencia pudo ser motivo de disputas económicas futuras, herencias, derechos, responsabilidades. Para otros, simplemente fue una víctima más, demasiado pequeña para entender el mundo que lo rodeaba. Murió sin nombre propio en la historia durante décadas. Reducido el niño, María Baumgartner, la nueva empleada, no tenía vínculos emocionales con la familia, no tenía conflictos conocidos, no tenía historia previa allí. Eso la convierte en una pieza clave. Fue la única persona que no pertenecía al núcleo, y aún así murió. Algunos investigadores creen que su asesinato fue un error. Otros, que fue una decisión consciente. No dejar testigos. María representa lo más cruel del caso. Haber llegado a trabajar y encontrar la muerte. María fue encontrada en su habitación. Había llegado a la granja ese mismo día. No conocía bien el lugar. No conocía a quien la atacó. El crimen no fue impulsivo. Fue metódico, silencioso y cruel. Lo más inquietante ocurrió después. La evidencia indica que el responsable permaneció en la granja durante varios días. Los animales fueron alimentados. La chimenea fue utilizada. Comida fue consumida. Nadie huyó de inmediato. El asesino se movía por la granja, mientras los cuerpos permanecían donde habían caído. Durante esos 4 días, nadie sospechó nada. La granja era silenciosa, como siempre, hasta que el silencio se volvió imposible de ignorar. Antes de que la policía llegara, la escena del crimen fue invadida. Vecinos caminaron por la casa, tocaron los cuerpos, movieron objetos. Algunos incluso cubrieron a las víctimas. Los animales fueron alimentados. Las puertas se abrieron y cerraron. Toda evidencia crucial comenzó a desaparecer. Cuando finalmente las autoridades llegaron, el lugar ya no era una escena intacta. En 1922, las técnicas forenses eran limitadas, pero incluso para los estándares de la época, lo ocurrido fue un desastre investigativo. No se preservaron huellas correctamente. No se documentó la posición original de los cuerpos con precisión. No se aisló el área. El crimen más importante del distrito ya estaba comprometido. Las autopsias confirmaron lo que ya se sospechaba. Todas las víctimas habían muerto por un objeto contundente, Kempetl con una herramienta agrícola. Las heridas indicaban golpes, ejecutados con fuerza y conocimiento. No hubo signos de robo. El dinero permanecía en la casa. Esto revela una frialdad incompatible con un acto impulsivo. Y, aún así, continuó, el hecho de que el asesino permaneciera en la granja después de los asesinatos no es solo perturbador, es revelador. No actuó por pánico, no actuó por impulso, actuó con la seguridad de quien no teme ser descubierto de inmediato. Alimentar a los animales no fue un gesto compasivo, fue una necesidad práctica. Mantener la rutina, evitar sospechas, la chimenea encendida, la comida consumida, el uso cotidiano del espacio, todo apunta a alguien que se sentía cómodo allí. ¿Quién conocía lo suficiente la granja como para moverse con libertad? Porque no se llevó nada de valor. ¿Cómo pudo alguien permanecer allí durante días sin ser visto? Y la pregunta más inquietante, ¿por qué Andreas Grube no pidió ayuda? A pesar de las señales previas, las autoridades comenzaron a interrogar a vecinos, trabajadores y conocidos, pero el daño ya estaba hecho. La intervención de los vecinos, aunque bien intencionada, selló el destino del caso. Cada huella borrada, cada objeto movido, cada cuerpo tocado. En ese momento, la verdad comenzó a diluirse. Tras el crimen, algunos objetos personales desaparecieron, pero no dinero, ropa, pequeñas pertenencias, nada que explicara un móvil claro. Esto refuerza la idea de que no fue un crimen común, sino uno profundamente personal. La investigación policial, limitada por la época y agravada por los errores iniciales, nunca pudo recuperarse. No se trató solo de falta de tecnología, se trató de falta de método. Las pistas eran escasas, las versiones contradictorias, el tiempo perdido. El descubrimiento de los cuerpos en Intercaife conmocionó a toda Baviera, pero el verdadero horror no fue solo el crimen, sino la certeza de que, desde ese momento, resolverlo sería casi imposible. Tras el hallazgo de los cuerpos, la presión sobre las autoridades
fue inmediata. Se trataba de un crimen múltiple, sin precedentes en la región. 6 víctimas, ningún testigo, ninguna confesión. La pregunta era inevitable. ¿Quién tenía motivos suficientes para matar a toda una familia y quedarse en la escena después? Los investigadores comenzaron por el entorno más cercano: vecinos, antiguos empleados, personas que conocían bien la granja, y pronto surgieron nombres. Lorenz Schlittenbauer era vecino de los Grube, un hombre respetado en el pueblo, padre de familia, con buena reputación pública, pero su relación con Victoria era conocida. Lorenz había tenido una relación con Victoria tras la muerte de su esposo. Muchos creían que él era el padre del pequeño Joseph. Lorenz lo negó, pero el rumor persistió. Tras el crimen, Lorenz mostró comportamientos que llamaron la atención. Fue uno de los primeros en entrar a la granja. Conocía bien la distribución del lugar. Se movía con demasiada seguridad. Incluso ayudó a descubrir los cuerpos. Más tarde, durante los interrogatorios, incurrió en contradicciones. Cambió su versión de los hechos. No pudo explicar ciertos movimientos la noche del crimen, y tenía un posible motivo emocional y económico. Aún así, nunca fue formalmente acusado. Lorenz no fue el único nombre sobre la mesa. Algunos antiguos empleados habían abandonado la granja en malos términos. Se habló de disputas, malos tratos y salarios, pero ninguno pudo ser vinculado directamente al crimen. Alemania estaba llena de hombres que regresaban de la guerra, muchos traumatizados, sin trabajo, errantes. Se planteó la posibilidad de que un exsoldado hubiera cometido el crimen, pero nunca se encontró evidencia concreta. La lista de sospechosos crecía, pero las pruebas no. Una de las teorías más inquietantes es también una de las más plausibles: la posibilidad de que el asesino viviera oculto en la granja antes del crimen. Recordemos, ruidos en el ático, huellas que no regresaban, llaves desaparecidas, la criada anterior que huyó aterrorizada. Todo ocurrió antes de los asesinatos. Esto sugiere que alguien pudo haber observado a la familia durante días, o incluso semanas. Alguien que conocía sus rutinas, sus horarios, sus puntos débiles. Esa teoría explicaría por qué no hubo señales de entrada forzada, por qué el asesino se movía con libertad, por qué se quedó tras los crímenes. Pero nuevamente, sin pruebas concluyentes. La investigación estuvo marcada por errores graves. La escena fue contaminada. Se perdieron pruebas. Los interrogatorios no siguieron un método riguroso. El asesinato no parecía responder a un estallido emocional inmediato. Uno de los detalles menos mencionados es la confusión inicial sobre la cronología exacta de las muertes. Los cuerpos fueron descubiertos 4 días después, pero determinar el momento preciso del ataque resultó casi imposible. La herramienta agrícola identificada como posible instrumento del crimen fue hallada en la propiedad tiempo después. No fue asegurada de inmediato. No se documentó con precisión su ubicación original. No se realizó un análisis comparativo riguroso de las heridas. Hoy, ese error sería impensable. Entonces, fue simplemente otro objeto más dentro de una granja. La prensa de la época también jugó un papel complejo. Los periódicos regionales comenzaron a cubrir el caso con rapidez, pero sin información clara. Se publicaron rumores, se exageraron detalles, se omitieron otros. Algunas ediciones insinuaban culpabilidades sin fundamento. Otras hablaban de crimen monstruoso, sin aportar contexto. Esto tuvo 2 consecuencias graves. Primero, contaminó la percepción pública. Segundo, alertó al posible responsable de que la investigación avanzaba o se estancaba. No es descabellado pensar que el asesino leyera esos artículos. La reacción de la comunidad fue ambigua. Por un lado, horror; por otro, distancia. Algunos testimonios posteriores revelan que varios policías evitaron regresar a la granja tras las primeras visitas, no por superstición, sino por carga emocional. Ese factor humano también influyó, y con el paso del tiempo, los testigos comenzaron a morir o a olvidar. En 1955, el caso fue reabierto brevemente. Nuevas teorías surgieron, pero ya era tarde. Las pistas se habían desvanecido. Intercaifec no careció de sospechosos, careció de certezas. Motivos hubo muchos, oportunidades también, pero la verdad quedó enterrada entre errores humanos, silencio y tiempo. Con el paso de los años, el caso Intercaifec dejó de ser solo una investigación criminal. Se convirtió en un estudio de posibilidades, sin pruebas definitivas. Los investigadores solo pudieron formular teorías, cada una con fortalezas y grietas. Esta teoría señala al vecino más cercano. Tenía una relación personal con Victoria. Posiblemente era el padre de Joseph. Conocía la granja, y fue uno de los primeros
en entrar tras el crimen. Sus contradicciones durante los interrogatorios levantaron sospechas. Sin embargo, nunca se halló el arma en su poder. No hubo testigos, no existió confesión. Legalmente, no era suficiente. Algunos investigadores creyeron que pudo ser cometido por alguien ajeno a la familia, un vagabundo, un exsoldado, alguien violento. De paso, pero esta teoría falla en un punto clave. El asesino parecía demasiado familiarizado con la granja. La teoría más inquietante, y para muchos, la más lógica, alguien que ya estaba allí, alguien que vivía en el ático, o se escondía en la granja. Esto explicaría los ruidos previos, las huellas sin regreso, la falta de entrada forzada, la calma posterior, pero, una vez más, no hubo pruebas concluyentes. Los expertos coinciden en varios rasgos probables. El asesino no actuó impulsivamente. Fue paciente, organizado, capaz de controlar la violencia. No buscó dinero, no dejó mensajes, no huyó de inmediato. Esto sugiere a alguien con conocimiento del entorno, frialdad emocional, ausencia del remordimiento, alguien que no temía permanecer entre los muertos. No fue un crimen de pánico, fue de dominio. La granja Intercaifec fue demolida años después. Nada quedó en pie, ni la casa, ni el granero, ni los muros que guardaron el silencio. Hoy, el lugar es solo un campo vacío, sin placas, sin memorial, como si alguien hubiera querido borrar su existencia. Pero borrar el lugar no borró la historia. Intercaifec no es solo la historia de un crimen sin resolver. Es la historia de una familia rota por secretos, de una comunidad que miró hacia otro lado, y de una investigación que llegó demasiado tarde. 6 personas murieron. Una de ellas llegó a trabajar ese mismo día, y nadie pagó por ello. Quizás la verdad murió con el asesino, o quizás siempre estuvo frente a todos, pero nadie quiso verla. Más de 100 años después, Intercaifec sigue siendo una advertencia, no sobre monstruos invisibles, sino sobre el silencio humano, porque a veces, el crimen perfecto no se logra por inteligencia, sino por indiferencia, errores y miedo. El misterio de Intercaifec sigue sin resolverse. ¿Quién fue? ¿Por qué actuó? ¿Y cómo desapareció? Sigue siendo un secreto enterrado en la nieve de Baviera. Cada visitante, investigador y lector se enfrenta a la misma pregunta. ¿La verdad alguna vez será revelada? Andreas, Casilia, Victoria, los pequeños, Joseph y Casilia, y María, permanecen en la memoria de quienes conocen la historia. Sus vidas, truncadas de manera que nos recuerdan la fragilidad de la existencia y la importancia de valorar cada día con quienes amamos. Intercaifec también nos ofrece un mensaje de esperanza. La única forma de justicia posible hoy es recordar, a pesar de la tragedia, la vida continúa. Las comunidades se fortalecen, la memoria de las víctimas se mantiene viva, y la enseñanza de proteger y cuidar a quienes nos rodean se vuelve más fuerte. La historia, aunque dolorosa, deja una luz que guía hacia la reflexión y la solidaridad. Si este caso te dejó pensando, si te hizo preguntas, entonces este canal es para ti. Suscríbete, comparte este documental, y déjame en los comentarios, ¿quién crees que fue el responsable de Intercaifec? ¿Y por qué? Porque mientras alguien siga preguntando, las víctimas no serán olvidadas. Nos vemos en el próximo video.